Buenas, admitimos aquí a gente. Hola, Vanessa. Buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? guapa. Oye, en fin, en primer lugar, bienvenida a tu primera reunión, la primera que será de una de muchas, en el Café Mundo BSO. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que esta es una mujer, que eres una mujer súper ocupada, afortunadamente, para ti y para todos. Eh, y en fin, y eso, que además, en fin, que nuestros seguidores del Mundo BSO sepan que es la primera vez que hablamos, que nos vemos, hemos chateado muchas veces, llevamos años contactando y eso. En fin, para quienes no conozcan a Vanessa Garde, ¿es Vanessa Garde o Vanessa Garde? Garde. Vale, por intuición siempre pensé que era Garde. A ver, Vanessa es una compositora emergente, es decir, estamos en unos años magníficos a pesar de toda la, en fin, de la crisis terrible que estamos padeciendo, unos años magníficos donde la mujer se ha incorporado de manera en España muy activa y ojalá, en fin, muy masiva en la composición para el medio audiovisual. ¿Vale? Vanessa Gardé no es una recién llegada, no es una cualquiera. Vanessa, si miráis su ficha en IMDb, Vanessa lleva un montón de años trabajando en la sombra, es decir, allá donde no aparecen los grandes créditos, pero como orquestadora, como en fin, dirigiendo orquesta, y ha empezado también su carrera propia como compositora para lo visual. En fin, el avión está despegando y le quedan muchas horas de vuelo. Vanessa me interesan todos los compositores que de alguna manera consiguen, bien por azar o bien por voluntad, de eso hablaremos con ella, consiguen que de pronto cuando regalan su música a las películas, la música deja de ser música y se convierte en película. Es decir, de tal manera que hay mucha parte de la explicación de la esencia de la película explicada también desde la música. ¿Vale? Eso no lo hace cualquier compositor, porque hace falta entender muy bien al personaje o a los personajes, entender muy bien el contexto, es decir, no equivocarse. Vanessa, ¿qué es para ti el oficio de cineasta, de compositora cineasta? ¿Qué significa para ti? Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer, la verdad. Pues, a ver, digamos que la figura del cineasta como músico, digamos que es un poco un psicólogo musical. Muchas veces es poner con no palabras lo que está plasmado, no solo visualmente, sino también un poco en el concepto de la propia historia. Y es un poco nuestra labor intentar descifrar musicalmente qué es lo que supone. Y luego también ayudar, muchas veces desde la parte de eso más psicológica, ¿no? Más de esbozar y de poner también al espectador donde le queremos poner, porque hay muchas veces que queremos ser muy obvios, pero hay muchísimas veces, otras veces que no. Y de ayudar de alguna manera, de forma muy sutil, a lo que la historia necesita en cada momento, también sin perder un poco el arco, ¿no? La música siempre gana, Vanessa. Tú lo sabes, la música se impone. La música es evidente, no es de todos los elementos que conforman el cine, no es el más importante es la cámara. Sin cámara no hay película. Pero la música es la más poderosa porque lo cambia todo, lo determina todo. Un error, incluso en la compositora, en este caso, puede perjudicar al personaje. Tú tenéis un cálculo ajedrecístico del impacto del efecto, de la suma química que hay entre música y personaje, narración, imagen, escena, ritmo o lo que sea que conforma la película. ¿Tenéis un cálculo estratégico o es una cosa más intuitiva, más de azar? Creo que por lo menos poco a poco para mí se está convirtiendo en poco a poco más intuitivo. Tengo que confesar que soy una persona muy matemática, me encanta la ingeniería, me encantan los números y siempre, digamos, he pecado un poco quizás de ser demasiado calculadora y de intentar como racionalizar todo e intentar estudiar todo con muchísimo mimo, que digamos que es muy buen bagaje porque te hace entender muchísimas cosas, pero para mí ya la parte musical entra cuando eso ya digamos que se da por asumido y es una muy buena base, pero en el momento en el que ya te dejas un poco guiar más por tu instinto de que sí funciona y de que no funciona, para mí es un poco cuando ya doy un poco más rienda suelta a las ideas. Y de hecho yo creo que apuntabas muy bien antes que me cuesta un poquito salir de la sombra, ¿no? de trabajar con otros muchísimos compositores, que para mí ha sido también un muy buen proceso de aprendizaje. O sea, ir de la mano de Lucio Godoy,
de Federico Jusid, de Alberto Iglesias, de Roque Baños y de tantísimos compositores con los que he trabajado, es una manera como de aprender el oficio. Y sin embargo, sí, eso es evidente. Una cosa es la artesanía, el oficio, oye, pues oye, te encargo un bloque, te doy un bloque de mármol y con tus notas musicales me lo transformas. Una cosa es el oficio y otra cosa es la creación, porque a fin de cuentas cada película es diferente. Entonces, el oficio no te sirve de nada el saber tallar un bloque de madera, un bloque de mármol, si después la película te pone unas exigencias, unas necesidades que tú tienes que saber cómo moldearte a esas necesidades, ¿no? Es decir, es conocer, Morricone, que todavía lo lloramos, Morricone hablaba mucho eso de cómo interpretar lo que en este caso el director quiere contar desde su película y cómo captarlo de la película o del guión y cómo devolvérselo en forma de música para que la música no sea un estorbo, para que la música no sea una reiteración, salvo que no haga falta reiterar, y para que la música llene esos huecos, es lo que contaba Morricone, que la música llene esos huecos que a la película le faltan para explicarse. Pero claro, cada película es distinta. Es decir, no es lo mismo La boda de Rosa, de la que ahora hablaremos, y no es lo mismo Un mundo normal, y no es lo mismo Los Lunis, donde constantemente te tienes que cambiar de chip. Sí. Para responder. Si tú estás haciendo los Lunis con la mentalidad de una boda de rosa, pues seguramente los Lunis se van al garete, ¿sabes? No. Y eso es yo creo que ese estrés, ese factor estrés que por una parte no te da mucha libertad, porque tú tienes que respetar una historia, respetar un contexto, respetar un personaje tal y cual, pero por otra parte creo que es muy estimulante para ti como creadora, ¿no? Sí, al final es un nuevo reto. Siempre también un poco el miedo de empezar ese canvas en blanco, pero al final yo creo que nuestra profesión también se basa mucho en ver cómo podemos complementar mejor la historia, ¿no? Y no necesariamente en escribir la próxima sinfonía, porque no es el caso. O sea, en todo momento estamos a merced de lo que la historia necesita y estamos un poco como intentando ver desde el punto de vista musical qué es lo que podemos aportar, que como bien decías, que la historia en ese momento que haga falta apoyar, ¿no? Que haga falta apoyar o que haga falta, pues eso, dar ciertas pinceladas de luz en cierto momento. También para un poco por lo que comentaba antes, de mantener también un poco el arco de la historia completa, ¿no? También que musicalmente también tenga un sentido y no sea simplemente un montón de notas una tras otra, ¿no? Yo siempre, en fin, ya hablaremos el tiempo para hablar de eso, yo siempre entiendo vuestra profesión como una mezcla de matemáticas, es decir, de la lógica, un poco de arquitectura, la construcción, o sea, es decir, la estructura temática, que el edificio se sostenga bien con esto. También química, porque por lo que he dicho antes, porque hay dos elementos o tres elementos químicos distintos, que es la música, la escena, o la imagen, y el guión. Entonces, y en la unión resulta un todo, y por tanto sois también químicos. A ver, vamos a ver el tráiler de Un mundo normal, empezaremos hablando de ella, ¿vale? Y luego lo comentamos, ¿vale? Vamos a ello. Ernesto, si a mí me ocurriese algo... Ay, mamá, otra vez, de verdad, no hace falta que me lo repitas más veces. Prométeme que me tirarás al mar. Es que, de verdad que no quiero hablar de esto. Lo harás. Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar. ¿Qué vamos a hacer con sus cosas? Ahora no me preocupa eso. Lo que me preocupa es qué vamos a hacer con ella. Estás completamente loco. ¿Cuándo mamá ha seguido las normas? Pero que no se puede tirar un cadáver al mar. Que está prohibido, Ernesto. Hostia. ¿Qué hace? Chloe, escúchame, tienes que ayudarme. ¿Puedes explicar qué narices estás haciendo? Uni. ¿Has metido a la abuela en un armario? No es un armario. ¿Y esta furgoneta dónde ha salido? Es de mi amigo Pedro el Mago. ¿Alguna pregunta más? ¿Se te hizo la olla o qué? Dime que no es cierto, por favor. Ernesto. Pues, señor Caral, no tengo más remedio que dar parte a las autoridades. Desactiva los datos móviles ya. ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Suelta el volante, coño! Lo que estás haciendo es muy valiente, papá. Da igual quién se lo pidiera, Chloe. Si te lo pidiera yo, ¿lo harías? ¿De verdad quieres que llevemos a la abuela al mar? Sí. Sí, la vamos a llevar todos. Dios mío, qué locura. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar con mi madre.
prefieres el Atlántico o mejor el Mediterráneo, que es más calentito. Yo lo que tú digas, ¿vale? Uy, que me caigo, por favor, socorro. ¿Qué me pasa? Bueno, la película se estrena ahora en un par de semanas, si no recuerdo mal. Vanessa, la historia, evidentemente nadie la ha visto, yo la he visto y evidentemente tú la has visto 20.000 veces, pero sin entrar en detalles de esto, la historia tiene dos capas dramáticas, dos niveles dramáticos en la historia, en el argumento, en la película. Una capa realmente triste, o sea, realmente de gente, sobre todo el protagonista, pero de una capa de tristeza, de fragilidad, de vulnerabilidad. Y después hay una determinación, es decir, hay un viaje de todos los protagonistas, de todos los personajes, el personaje principal y su hijo en particular, ir hacia una dirección que es la de alguna manera la liberación, es decir, el reencuentro, la luz, de la oscuridad a la luz, ¿vale? El título que le he puesto a nuestra charla es En Vanessa Garde, música para avanzar, ¿vale? Música de Garde para que avance en el mundo del cine, pero también es que resulta que las dos películas de las que vamos a hablar es exactamente esa, la música de ella es un camino que se sirve, que se pone a los personajes para que avancen hacia una autosolución, una autosalvación. En el caso de Un Mundo Normal, hay muchas músicas, pero en el tráiler suena el tema principal suena varias veces, es un poco... en este doble nivel dramático de la historia, de la parte triste, la parte de dolor y la parte de salvación, la parte de redención, claramente la música se posiciona en ese punto. Esta música se posiciona en este punto. De tal manera que, de alguna manera, no sé si funciona casi como un spoiler la música, en el sentido de decirle, oye, a ver, que el espectador, o sea, al interponerse entre personajes y espectadores, esta música de alguna manera le está diciendo a los espectadores, no sufráis por ellos, porque lo van a conseguir, ¿vale? No sufráis, simplemente vivid el viaje con ellos, pero, oye, que el sufrimiento sea para ellos. No sé si me explico, Vanessa. Sí, de hecho, esto fue una conversación con Achero, porque yo le insistía, digo, igual estamos apareciendo con el tema positivo demasiado temprano. Era un poco como el puñetazo encima de la mesa de de tener la determinación de hacer lo que él quiere hacer. O sea, para los que no habéis visto la película, que se estrena en breve, un poco el concepto es que, bueno, pues una persona mayor que tiene miedo a morir y que su último deseo a su hijo es que le tiren al mar. Entonces, digamos que su hijo un poco se siente en un mundo en el que todo el mundo es demasiado normal y en el que cumplen las reglas, y él un poco pues se ve la necesidad moral de romper con esas normas y de llevar a cabo el deseo de su madre. ¿Qué pasa? Que ese deseo de la madre, pues eso, supone ese puñetazo en la mesa que me aparece, digamos, como leitmotiv en diferentes puntos de la película, en la que digamos que él rompe con esas expectativas y hace lo que él realmente quiere hacer. Y no, entonces, digamos, carácter positivo que tiene el leitmotiv abierto de un poco de liberación, eso aparece en varios momentos, pero sí que son clave. ¿Puede ser un spoiler? Sí, pero de cierta manera también es un poco, es lo que me decía Achero, dices que yo necesito dar el golpe en la mesa y algunos de los cues iniciales donde aparecen en el primer tercio de la película, el momento ya de decir, no, cojo el coche fúnebre y nos vamos, es el puñetazo en la mesa, que es cuando aparece, ¿no? Entonces, sí que ese sentimiento, Achero lo quería así. Dice, no, de hecho no queremos que empiece como muy poco a poco, tiene que ser muy claro que la determinación de llevar esa idea a cabo, de llevar ese deseo a cabo, que se afirme. Totalmente, y aparte, bueno, en fin, hay después un efecto que no sé si, ahora te lo comentaré, no sé si lo habías calculado, un efecto que lo redimensiona, pero ahora hablaremos. Vamos a escuchar, aunque está en el tráiler, vamos a escuchar el tema, ¿vale? Uh-huh.
Bueno, tiene tres cosas que me apetece comentar. Una es, evidentemente, la posición dramática de la música. Es decir, es una música sencilla, muy y que el personaje lo es. Es decir, el personaje es sencillo. Si tú a Rocky le pones Bach, nadie entenderá Rocky. Es decir, es que está esto. En segundo lugar, es lo que llamamos la escalada. Es decir, tú coges una frase musical y la vas reiterando, pero claro, increscendo. De tal manera que es como es una escalerita que sube hacia arriba y que por tanto genera una expectación, oye, ¿a dónde me va a llevar esta música? Esto no explica personajes, pero sí ayuda mucho al espectador a comprender lo que quiere el personaje. Esto es un truco de magia, de prestidigitación que funciona muy bien en el cine, muy tramposo, afortunadamente, y consiste en manipular al espectador hacia algo. Es decir, esta música escalada lo que hace es, y psicológicamente, genera al espectador una expectativa, es decir, ¿dónde me va a llevar? ¿Hasta dónde se va a elevar? ¿Vale? Bien, esta música es efectivamente Vanessa y el director se la colocan al pobre desgraciado que es el protagonista para insuflarle de ánimos y de darle el aura de venga, va, que tú lo vas a poder. Pero es que además, en fin, no hacemos grande, está en el argumento, no estamos haciendo mucho spoiler. Con su hija su hija no se lleva bien del todo con él o no lo acaba de comprender. Pero claro, esta música, ¿dónde va a acabar? ¿Siendo solo del padre o va a ser compartida con la hija? Mirad la película. Es evidente que eso simboliza algo y por eso creo que Vanessa, creo que cuando se reitera de esta manera el tema musical, ayuda mucho a generar ese escalón. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas, por ejemplo, escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4, y dejas aquí, pasan unos minutos de la película y vuelves a colocar el tema, el espectador no está en el escalón 4, está de nuevo en el escalón 1. De tal manera que estás constantemente haciendo subir al espectador en una escalera emocional y siempre estás generando esa expectación. Por eso cuando se hace bien, que otras veces es un desastre, pero cuando se hace bien, tú puedes estar reiterando ese tema y que el espectador no se dé ni cuenta de que está sonando constantemente ese tema. Por ejemplo, Amarcord de Nino Rota, que el tema suena 85 veces y ningún espectador está diciendo, me está colocando el tema todo el rato, pero es que está en esa dirección. No sé si me estoy explicando, Vanessa, esa es la sensación que yo tuve. Sí, es una manera como de retomar el viaje. O sea, dentro del viaje, hasta llevar a la abuela al mar, hay como ciertas paradas en el camino. Y de alguna manera, la manera de darle dirección a ese viaje y de que tuviera impulso era también usando este tema en diferentes ocasiones. Luego también algo a comentar sobre la instrumentación. No es una película orquestal, ni muchísimo menos. O sea, os fijaréis que tiene instrumentos bastante peculiares. O sea, tiene batería, tiene contrabajo, tiene trompeta, trombón, acordeón, ukelele. O sea, es como un ensemble muy particular. Y yo creo que también el mensaje, entre comillas, secundario de la película, bueno, que está también muy presente, por supuestísimo, y que da título a la película de un mundo normal, es un poco la singularidad. Entonces, esta idea de que una banda sonora siempre que tiene que tener orquesta, sí que tiene cuerda. De hecho, sí que tiene cuerda. Pero la tiene, de hecho, Achero me decía, por favor, no uses cuerda. O sea, está metida con calzador y como bastante empastada para que funcione con el combo más pop, que digamos, también por acercar un poco el personaje. Porque el personaje, no olvidemos que es un tipo que quiere dirigir pelis, que está un poco obligado a tomar algo de tele que a él no le gusta dirigir y que está un poco encorsetado, su vida personal tampoco va muy bien, que digamos. Entonces esa un poco desgracia personal, que mencionabas antes, también musicalmente no lo podemos olvidar y tenemos que de alguna manera también acercarle, hacerle también un poquito más humano y a no olvidar que probablemente mucha de la gente que nos rodea está también en una situación así. Completamente. Y aparte me gusta mucho que hayas comentado eso porque, claro, los compositores, vosotros podéis hacer que 90 instrumentos vayan a la una y todos sumados hagan una cosa, digan una cosa, lo que sea. El vuelo de Tele Extraterrestre, por ejemplo, que es maravilloso. Pero de alguna manera despiezar los instrumentos, aunque sea una formación pequeña, pero de tal manera que parezca que cada instrumento va a lo suyo, aunque todos naveguen en la misma dirección, pero que eso que tú dices, de pronto el ukelele, de pronto el acordeón, cada instrumento tiene su protagonismo, su espacio en eso, de alguna manera da una sensación, aplicado, claro, lo aplicas sobre un paisaje y bueno, pero lo aplicas sobre un personaje y de pronto hablas de que ese personaje está por dentro, está despiezado, o sea, está como o sea, está como caótico.
¿sabes? Y claro, si tú imagínate el tema del protagonista ha hecho eso, un monolítico, maravilloso, un tema maravilloso, que tú los has hecho, temas así, maravilloso, pero monolítico. Es decir, por tanto, el mensaje es uno, lo que sea. Pero el hecho de que haya esta variedad le da la sensación, le da al personaje, y por eso hablaba de esa química maravillosa, le da al personaje un estado de caos interno, que es buena gente y que es fantástico, ¿vale? Por cierto, a diferencia de la próxima película de la que hablaremos, esta es una música que creo que es completamente orgánica al personaje, sale de él. Es decir, de alguna manera Vanessa Gardner se ha metido dentro del personaje y lo ha explicado desde dentro, lo ha proyectado, le ha sacado la luz, el personaje abre la boca y ¡plaf!, sale la luz musical de su boca, entonces el espectador la ve. Ahora en la próxima película creo que es lo contrario, que es la proyección sobre el personaje, pero de eso hablaremos, ¿vale? En fin, Vanessa, ¿algo más sobre esta película? Pues la verdad es que ha sido un viaje, o sea, ha sido un viaje, nunca mejor dicho, también para el personaje principal, pero también musicalmente, porque Achero tenía muy claro eso, que quería una formación bastante eclíptica, pero siempre al principio es como que intentas explorar por una vía, explorar por otra vía, y luego me decía que tenía que ser un tema que se cantara muy fácil y que se recordara muy fácil. Pero piensa una cosa, Vanessa, a ver, he visto solo la película y puedo equivocarme y eso, pero creo recordar que está el tema principal y después sí, hay carreteras secundarias, sí, hay temas secundarios, ¿vale? Temas, pues eso, supongo que para secuenciales, para resoluciones secuenciales o para algún tránsito, algún momentito de pincelar un momentito alguna emoción y eso. Pero fíjate que vuelvo a lo mismo, es decir, sí, un gran tema estructurado, la arquitectura, está bien estructurado, hace que por mucha otra música que haya, toda esa música en ningún momento estorba el camino de esto. Por tanto, no es una autopista llena de temas musicales que se colapsan entre sí, sino que esta arquitectura está muy bien puesta en esta es la columna que el espectador va a seguir, que insisto, yo creo que esta estructura de música escalada y crescendo es la que, en fin, la que succiona mucho al espectador dentro de la película. ¿Vale? Sí, hay dos temas secundarios. Uno es la relación con la familia. Hay una relación muy bonita entre los hermanos, y luego en la relación también con la hija. Entonces, ese un motivo un poco más emocional, relativo más a lo familiar, está siempre como secundario. Y luego hay un tema, que es precisamente la canción que sale en el tráiler de A bailar, que parece así como muy distendida. De hecho, es una canción que se hizo específica para la película, que es muy sencilla. Y ese día fui a rodaje, porque Ernesto Alterio tocaba el piano. Y estando allí, ese mismo día de grabación que teníamos allí el piano, con la gente de sonido, me dice Achero, siéntate al piano al final del día. Y me dijo, oye, ¿puedes variar ese tema? O sea, así, esto totalmente improvisado en el momento. ¿Puedes variar el tema de la canción, hacerlo de otra manera, así como mucho más sentimental y tal? Entonces, precisamente, ese mismo tema que aparece al final, con ese piano del final, es esa canción, pero desarrolla una forma totalmente diferente, que no se identifica como la canción de A bailar, sino que de repente toma una dimensión muchísimo más conectada entre la madre y la abuela, que originalmente se cantaba el día del cumpleaños con ese piano así como muy distendido y muy fiestero, pero que de repente se transforma en un poco la despedida final, que temáticamente es el mismo tema. Pero claro, es un poco verlo en la gran escala, y teniendo siempre en cuenta que el motivo principal es un poco el del viaje y la aventura y el cambio y el puñetazo de la mesa, que supone el tema que tiene más brillo, ¿no? Que tiene más luz. Vamos a pasar a la segunda película. Vale. Y vamos a ver el tráiler de la película que está en cartel, que es Una boda de rosas, que creo que está funcionando bastante bien en pantalla. Vamos a verlo. Dale. Hermanita, que esta noche tampoco llego con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena? Mira, ahí ya está. Yo le pego un telefonazo, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien. Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros. ¡Vamos, Raúl, vamos! Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. Venga, no te pares. Venga, Rosita, venga. Papi, ¿qué haces aquí? He pensado que me vengo aquí. ¿Cómo? Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero. ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
¿Pero qué es esto de que te casas? Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas? ¿Que se casa Rosa? No te preocupes por nada. Está todo organizado. Y date prisa que nos están esperando en el spa. ¿Qué spa? Bueno, y nos tomamos el convite. ¿Qué convite? ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona? Joder, que os lo dije que quería hacer algo íntimo. Pues soy yo el único que se toma en serio esta boda. Por favor, es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola. Rollo Me Too. Estás de coña. Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca. Ahora no la podemos dejar sola, con el lío que hemos montado. Es que no entiendo nada. Bueno, ¿qué faltaba? Papá. Y a mí me va a dar un ictus. Cásate. Bueno, ahí vamos, de boda. Y que sea lo que Dios quiera. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. La boda de Rosa, en fin, insisto, la he puesto para los que no hayáis visto la película, pues sepáis un poco como, en fin, como esto, pero la música no tiene nada que ver. La boda de Rosa es otro viaje, el de una mujer, en este caso maravillosa Candela Peña, esta fantástica actriz, que simplemente es una mujer que está en crisis existencial, en crisis de esto, y que está mujer al borde de un ataque de nervios y dice, ya no aguanto más el tipo de vida, quiero mucho, sobre todo el personaje de Rosa es un personaje que ama, lleva toda la vida amando, pero necesita algo para amarse a sí misma, ¿vale? Y entonces decide hacer convocar a toda su gente más querida para anunciarles que se va a casar consigo misma, ¿vale? En fin, no estoy haciendo spoilers, está en el argumento, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora, y pasamos a hablar de la película, vamos a ver lo que ha hecho Vanessa con el personaje. Os he dicho antes que en el caso de Un Mundo Normal, la música del tema principal es una proyección de lo que hay dentro del personaje hacia afuera, y que además acaba iluminando a su hija y todo, ¿vale? Yo viendo la película de La boda de Rosa, además lo he comentado también con Vanessa, tengo la impresión de que es lo contrario, es decir, de que Rosa está vacía, Rosa necesita llenar algo de dentro de sí. Y de pronto la directora, a través de su voz en off, que es Vanessa, directora de Sicilia Boyain, a través de su segunda voz en off, que es Vanessa Gardé, la ilumina y le da esa luz que le falta, ¿vale? Vamos a ver el making of de la música. Bueno, en fin, es nuevamente la música para un personaje como Rosa, es decir, es una música tan transparente, tan honesta, tan limpia y como la de la película de Archero Maya, tan
despiezada, y a la vez formando un todo que habla de eso, habla de que un personaje que está en ebullición, o sea, que no tiene una sola dirección, es decir, no tiene... Y en cambio, tengo la sensación, Vanessa, porque aparte, bueno, la gran diferencia con la otra película es que aquí este tema no está repitiéndose ni está retirándose en la película, al contrario. Sobre Rosa se proyectan muchas músicas diferentes, evidentemente, pautando distintas cosas que le pasan. Pero siempre yo siempre tengo, cuando he visto la película tenía la sensación de que era música externa, era una música de lo que yo llamo la música amiótica, es decir, música para proteger, para amparar. Es decir, el espectador no necesita que haya un tema musical que se lo explique todo, se lo dé todo masticado, pero sí necesita recibir unos impactos y unas impresiones. Y yo creo que en esta película, y ahora me explicas, creo que Itziar Boyain, cuando acabó de trabajar el guión y de rodar, me hace falta algo más. Me hace falta algo más con este personaje. Me hace falta algo, no es suficiente. No sé qué perspectiva hicisteis, qué perspectiva tuvisteis con esto. Pues de alguna manera queríamos una música que, digamos, que empatizara con el personaje. O sea, que también ellas, o sea, es que te pones en su piel, le ves muy agobiada en muchos momentos, que se encuentran en encerronas un poco también en situaciones familiares, que intenta complacer a todo el mundo y que de alguna manera poco a poco ya se da cuenta que dice, hasta aquí hemos llegado, o sea, tengo 45 años, necesito tomar las riendas de mi vida y eso supone que me quiero cuidar a mí, ¿no? Esos votos que hace a ella misma, digamos que musicalmente lo que habéis escuchado son un poco esos votos, o sea, es un poco esa esperanza ya de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, cambio, dice la película, voy a darle al botón nuclear, o sea, ese cambio tiene que pasar, pero de alguna manera no es un botón nuclear no es nocivo, o sea, es un botón nuclear noble, o sea, ella simplemente se está expresando y quiere decir, esta soy yo, me tenéis que aceptar como yo quiero ser, esta es la Rosa que yo quiero ser. Y de alguna manera musicalmente yo quería también plasmar esa bondad y esa nobleza de plasmarlo así, de decir, es que me estoy casando conmigo misma porque me quiero cuidar y quiero que entendéis que me quiero cuidar. Pero insisto, de hecho, cuando veáis la película, que yo creo que es una película, en fin, maravilloso que se pueda ver, insisto, es una música muy externa, o sea, cuando tengáis tiempo, y sobre todo especialmente después de ver la película, os invito, no lo tengo que hacer necesariamente, os invito a que leáis lo que yo escribí en lo que he escrito en Mundo BSO sobre el trabajo de Vanessa aquí, en estos 3 párrafitos, lo breve, lo bueno, o espero que sea bueno, si breve, 2 veces bueno, ¿vale? Que tenéis aquí mi comentario de su trabajo, eso. Pero yo viendo la película pensé, claro, la directora y Vanessa evitan esto, ir con un solo tema es decir, no es música de personaje, sino es música para personaje, es decir, externa. Entonces, todas estas músicas le dan al personaje un aura, lo que tú dices, de bondad, un aura de transparencia, una aura de luz. O sea, su mundo interno es oscuro, pero porque no porque sea una mujer amargada, ni porque, sino porque está a punto de reventar, ¿vale? Y de alguna manera la música le explica mucho esa motivación, ¿vale? Esa motivación. Fíjate tú que hubo una película que comentamos en el Mundo BSO, la adoramos. Ese uso de la música, repito, que algún día tendré que escribir sobre ello, sobre el uso de la música amiótica, ¿vale? Es decir, yo pongo la música para proteger al personaje del entorno, o sea, para que el entorno no le haga tanto daño. Es decir, de que un escudo de protección. Nuestro amigo Gerard Pastor hizo hace un par de años una película magnífica, que nadie vio, pero era magnífica, que se llama Jean-François y el sentido de la vida, que utilizó el puro barroco. No tenía mucho sentido, pero le fue fantástico. La historia de un niño que sufre bullying y que, en fin, empieza también un viaje. Y Gerard le puso música barroca constantemente a él, pero eso, como, en fin, en plan protección. Y es fantástico porque, como pasa con Rosa, primero hace que el espectador la comprenda, que el espectador la proteja, que el espectador la quiera. Y también, por otra parte, esa música evita, como también pasa en la otra película, evita que el espectador sufra demasiado con Rosa, ¿vale? Evita, oye,
¿sabes? Es de alguna manera un mensaje de positividad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y también un poco como tener de luz, y no olvidemos que está rodada también en Valencia. O sea, también ese punto geográfico de una película mediterránea. O sea, en realidad es una comedia, pero no es una comedia riéndose de nadie. O sea, en realidad tiene un trasfondo, a ver, no duro, pero sí para dar que pensar, ¿no? Y un poco desde el punto de vista musical, pues digamos que tenía que plasmar todo esto también. O sea, necesitamos un poquito de luz, necesitamos una instrumentación un poco también más mediterránea, necesitábamos como tampoco ahondar en el problema en sí, sino un poco más en dar esa esperanza de ese cambio, que es un poco también lo que la música intenta de alguna manera también plasmar. De hecho, bueno, lo hablamos porque es evidente que, en fin, muchos detalles cuando uno ve la película, incluso aunque tenga una perspectiva súper inquisitorial, ganas de quemar como yo, se te escapan cosas, evidentemente. Cuando no es un guión musical plano, que ya lo ves venir, ahora va a pasar esto y pasa, en fin, que es evidente, pues hay muchos matices, muchos sutiles. Algunas veces incluso es un error de los compositores. Yo quería hacer esto ya, pues que no se entiende o no se ve o queda demasiado disimulado, ¿vale? Pero bueno, es igual. Vanessa me explicó, yo he visto solo la película una vez, pero ahora cuando la vuelvo a ver seguro que no se me escapa. Vanessa se me explicó que sí que hay un tema que ella lo pone en tres momentos determinados y determinantes para el personaje. O sea, no vamos a entrar en el spoiler, pero hay tres momentos donde lo que decía Vanessa de dar un puñetazo en la mesa, donde Candela Peña toma acción, y en esos tres momentos, no casualmente, sí que suena un mismo tema, ¿no? Sí, un poco como su esperanza también de abrir el taller de costura que tenía su madre, de tomar la decisión de decir, rompo con mi vida, dejo mi trabajo, no me volvéis a llamar porque no voy a ir. Y un poco también, pues eso, de ese me voy a casar conmigo misma, o sea, y la determinación. Entonces, esos sí que están puestos estratégicamente, como bien decías, como, digamos, como un juego de ajedrez, en el que en el arco de la historia sí que lo teníamos que tener en cuenta. Vanessa, perdón. Sí, no, perdón. No, Vanessa, yo siempre hago la misma pregunta, pero vamos a centrarnos en La boda de Rosa, ¿eh? Vamos a centrarnos en La boda de Rosa, es la película que está en cartel y que espero que los que nos estén viendo pues les apetezca verla porque es una película muy agradable. ¿Qué hubiese sido, o sea, entiéndeme el sentido de la pregunta, ¿qué hubiese sido de La boda de Rosa sin música? No sin tu música, no sin Vanessa Garde, no estoy diciendo, yo sin mí, no. ¿Por qué la película de la boda de Rosa necesitaba música? O sea, ¿qué vio Iciar ahí? Porque, oye, pues no, yo le he hecho una película perfecta, todo es perfecto, todo está perfectamente explicado, no necesito música, que sería una opción maravillosa. Se ha estrenado esta semana Las Niñas, que es una película que no tiene nada de música, salvo la de Ejercicio y eso, no la necesita, ¿vale? Y es eso, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que la música viene a complementar alguna ausencia, ¿no? de lo que es la creación del resto de la película. Sí, digamos que es un poco como poner ese aura que necesita el personaje de Candela. Porque al final yo creo que, a ver, tengo que ser muy sincera, la peli viéndola sin música funcionaba muy bien. O sea, lo veías y de repente dices, madre mía, okay, ahora vamos a tener que poner la música muy bien puesta. Una cosa que tenía muy clara Iciar es que no quería muchísima música. Dos, no quería en ningún momento que fuera intrusiva. En ningún momento. De hecho, dice, no quiero que de repente la música tome todo y sea el centro de atención. No tenemos que perder de vista que Candela es la protagonista. Y tenemos que ir todo el tiempo con ella, viajando con ella. Y un poco apoyando. Entonces, para mí era un poco más resaltar desde fuera el personaje, lo que ella tenía adentro, sin decirlo directamente, ¿no? Y luego también en muchas ocasiones era un poco dar ese sentido de urgencia, de las situaciones familiares, del lío que había en la familia, un poco y dar esa urgencia y un poco lo caótico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También se ve plasmado desde la vista musical. Y luego hay un momento muy bonito de una conversación entre hermanas que sucede al lado del mar, que creo que es muy emotivo y que también ese refuerzo musical muy sutil, siempre muy sutil, ha sido muy importante. Luego también hay una banda valenciana, que el hecho también de que esté rodado en Valencia, que fue la banda de Abushek, que también es
entra en juego, no solo por la parte de tener la banda en la parte de la boda en sí, sino también un poco del desarrollo cuando va cara a final, hasta, digamos, el éxtasis, ¿no? De la fiesta final, de tocar ese Mamo miniaturas que tocan al final, que para mí también fue un homenaje a la banda de mi pueblo. Sí, pero una cosa, a ver, Vanessa, sí, esto ya vamos a hablar, pero escucha una cosa. Eso es algo que a ti emocionalmente te esto, pero a la película le importa un rábano eso. Le importa un rábano. A la película eso le importa un rábano y al espectador más. Es interesante esa escena, no es en serio, porque pasa mucho, pasa con muchos. Yo he hablado con todo compositor vivo y cristiano, he hablado, o casi todos. Y es verdad que hay una implicación personal y un querer, oye, pues sí, porque significa mucho para mí tal y cual. Pero si para la película no significa, sí. No sé, y para el espectador no. Pero de todos modos, por ejemplo, en fin, no haremos spoilers, aunque yo creo que el espectador se puede imaginar, pero la película tiene mucha música, casi toda ella proyectada como un foco sobre Candela Peña, sobre Rosa y generándole ese aura de protección y también iluminando un poco a los personajes, de alguna manera se proyecta sobre el personaje y se expande a su alrededor, algo que en el cine se ha hecho muy a menudo y muy bien, utilizar la música para eso. Bien, llega el momento más importante, el gran duelo final, donde el bueno y el malo se encuentran, está toda la película anunciándote que va a venir el gran duelo final y en el duelo final no hay una nota de música. ¿Vale? ¿Por qué? No hace falta. No hace falta, exacto, no hace falta. Y es maravilloso porque si Icía voy a ir, y si nos está escuchando alguna vez, si fuera tonta, que no lo es, diría, ostras, ahora es el momento para lanzarnos al mar Mediterráneo y ya que estamos en Valencia y lanzar una música maravillosa donde ella se está casando consigo misma y ella ha conseguido llegar a la cima y de pronto no hay nada de música ahí. Y resulta que la no música es tan musical en esa escena y el pasar de ese estado de dramaturgia, de simbología, pasar a la realidad que tú dices, la banda de música, sí hay música en esa escena, la de la banda, la diégesis, la de la banda, pero es una música que está en un plano completamente realista, es decir, hemos llegado a la realidad que Rosa quería, ¿vale? Entonces, por eso que el hecho de, o sea, tú puedes haber querido, pues mira, le comenté, me lo estoy inventando, le comenté a Icíar lo de poner la banda porque para mí significa mucho la banda tal cual, pero resulta que tu intención no tiene nada que ver con el resultado que le da la película, que es mucho mejor que tu intención. Sí. ¿Sabes? Que es mucho mejor que tu intención, porque resulta, o sea, la escena esa es sin música. Está muy bien eso, en fin, se ha hecho también varias veces, eso de ir generando y cuando llega el momento, pues la música desaparece y de pronto es el momento más musical de la película, ¿no? Sí, más que nada también porque todo lo que está diciendo es tan importante que yo creo que, de hecho, meterle música en ese momento estorbaría totalmente. O sea, quieres tener plena atención 100% a lo que está diciendo. Pero es que además es que no tendría sentido. O sea, es que no tendría sentido. Es que es un momento donde ella ha dicho, lo he conseguido mi independencia. He conseguido superarme a mí misma, he conseguido vencerme. Y si Vanessa Garde y Cia Boyan han estado toda la santa película iluminándola para protegerla con el líquido amniótico, todo eso, no tendría ningún sentido, sería una chapuza, es decir, sería decir, ahora, ¿sabes? Te diría más, sería hasta una falta de respeto por el personaje. Sí. ¿Sabes? Cuando lo consiguió. Y eso está muy bien, creo que es un acierto, esa escena, porque además porque le da esa escena, la no musical, en la gran escena, le da la total significancia a toda la música previa. ¿Sabes? Está muy bien eso. De hecho, yo te lo comenté, también lo escribí, que viendo la película dije, Icíar está haciendo, salvando las distancias, que decir que no por Icíar y François Truffaut, sino por el tipo de película. Pero Icíar está haciendo un poco la estrategia de lo que decía Truffaut, del escritor escribe con la pluma, el director escribe con la cámara. Y con la cámara también se escribe desde la música, con la música también se escribe desde la... Entonces, de alguna manera, la música como voz en off. ¿Vale? La música en distancia, es decir, yo te voy a explicar el personaje desde la música, ¿vale? Y por eso supongo que, lo que te decía al principio, de que cualquier error, decir, bueno, pues lo voy a hacer porque a mí me gusta, hablo de Vanessa Gardel, simplemente porque a mí me apetece meter un acordeón, pues si no le va al personaje se lo carga, ¿no? Se lo carga. No, y además también, es lo que comentaba también un poco similar también a un mundo normal, el hecho de la instrumentación esa más sencilla, más cercana también. O sea, ha sido también otra de las películas en las que el personaje sí tiene tantísima importancia y de repente poner algo sinfónico no tendría ningún sentido. Entonces, dime.
No, la agrupación que hay, entre comillas, un poco más orquestal, en realidad es un cuarteto de cuerda, clarinete, un fagot y una flauta. Sí, en realidad, Vanessa, es lo que hemos dicho antes. Es decir, Sí. tú eso lo piensas. O sea, si tú mañana te dan y no te dan indicaciones, porque a veces los directores no saben ni qué decir, pero si tú tienes un personaje como Rocky, por ejemplo, yo digo Rocky porque es el típico, o sea, es muy sencillo explicar, un tío que está toda la vida trabajando, todo de lunes a viernes trabajando en el muelle y el fin de semana está en los bares tomando cerveza. Por tanto, si tú quieres explicar a Rocky poniéndole Mahler y poniéndole Bach, la gente no va a entender Rocky. Por eso Bill Conti hace esa música discotequera, porque es Rocky. Es decir, colocas la música al nivel de persona, que no es una cuestión clasista, en absoluto. Es una cuestión de, oye, voy a ponerme a tu nivel, que puede ser una gran altura, ¿eh? O sea, Rosa es un personaje maravilloso, muchísimo mejor que muchos aristócratas. Entonces, eso supongo que lo tienes en cuenta, ¿no? El calcular no crear un personaje que no existe, ¿no? Con la música. Sí, más que nada porque si no se sobredimensiona. Entonces, siempre en todo momento creo que desde mi humilde punto de vista siempre tengo que intentar estar en el mismo nivel y luego como fijarme mucho también en la parte de qué me aporta visualmente también en cuanto a color, en cuanto a cómo está grabado. O sea, en ningún momento te vas a ir grande a unos planos cenitales o a unas cosas. No, es que esa pomposidad no la tiene la película. Entonces, el hecho de usar una orquesta no tenía ningún sentido, ¿no? Y yo creo eso, que mantenerlo como más cercano, más acotado y más cerca del personaje. Al final era para mí, intento fijar siempre. O sea, mi instrumentación va a depender muchísimo de lo que veo visualmente, de lo que el personaje me dice, ¿no? Digamos, por donde me lleva. Te pregunta, aquí estoy mirando a Facebook a ver si alguien pregunta algo. Don José Luis Salas te pregunta cuánto tiempo te llevó componer la banda sonora. Supongo que se refiere a, bueno, bien, las dos. ¿Cuánto tiempo te llevó componer las dos bandas sonoras? Pues con Achero yo creo que desde principio a fin fueron 2 meses y medio, 3 meses como mucho. Y en el caso de ICIA fue incluso menos. Tuvimos 2 meses en total. Porque como inicialmente el Festival de Málaga se iba a hacer en marzo, pues hubo como bastante prisa en acabarlo. Sí que es cierto que estuve haciendo ideas desde antes, incluso antes de ver imágenes. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Basándote en guión, ¿no? Sí, un poco antes de ver nada, también quise como tomarme mis ideas iniciales de qué es lo que digamos, la historia me contaba de por sí leyéndolas de guión. Vanessa, como compositora que eres bien formada y esto, es una pregunta que creo que es una tontería para ti, pero para mucha gente puede ser muy útil saberlo, porque, en fin, tú en un buen día, que bien desayunada y bien dormida, ¿cuántos minutos de música puedes componer al día? Va a depender muchísimo, sobre todo de la instrumentación. Si es orquestal y es animación, voy a hacer muchos menos minutos que si es de repente... ¿Cuántos? En animación, ¿cuánto? A ver, generalmente en orquestal igual un buen día es 1 minuto y medio, 2 minutos de música. Vale. En cosas más grandes pues igual es más, son 3, 4, 5 minutos de música diarios. Perfecto. Depende, es que puede depender muchísimo. Luego hay muchas veces que muchos hay que tirarlo a la basura y que hay que volver a empezar. Vanessa, es que ¿cuántas veces no te has encontrado tú, que yo, que soy mucho mayor que tú, me he encontrado, y por eso soy tan fanático, de gente que cree que esta gente que se dedica a componer, en un fin de semana lo tiene hecho? O sea, en un fin de semana, claro, 70 minutos de... ¿Alguna vez te ha pasado en tu carrera, alguna vez te ha pasado que te hayan pedido la música para ayer? Sí. Vale. Yo creo que también tiene mucho que ver todo este cambio digital, de las ediciones digital, de que se pueden hacer cambios hasta la última hora, como músicos no nos beneficia para nada, porque les parece que movemos 2 botones y que con eso ya está todo hecho. Entonces, todo ese un poco el trabajo de manual, ¿no? y más tradicional de sentarte, de pensar, de desarrollar ideas, que luego muchas de eso, que las tiras a la basura porque directamente no sirven, ¿no? Esa exploración lleva tiempo.
El problema es que cuando tenemos un reloj que nos está diciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac y que tienes que entregar algo, dices, madre mía, es un estrés. Al final yo creo que mucha parte de nuestro trabajo es enseñarnos a nosotros mismos cómo lidiar con esa presión, cómo no volvernos locos, porque al final es que pasamos muchísimas horas. De hecho es una pandemia, esto es otra pandemia, que yo, no, en fin, os lo digo que pasa un montón de... Y es que es incomprensible cómo en fin, hay directores, no todos, pero hay directores que no piensan en la música hasta cuando le queda una semana, un mes para el estreno. Y de pronto se acuerdan, oye, si tú sabías que tu película iba a necesitar música, en primer lugar, ¿cómo es que ya no rodaste pensando en ella? Pensando, oye, pues esto lo va a decir la música, no me preocupa nada el personaje de Rosa si nos explica porque la música, lo que sea, ¿vale? Pero en primer lugar eso. En segundo lugar, ¿cómo es que no sabes que, como habéis visto, y como preguntáis a todos los compositores, en el mejor de los casos, 4 o 5 minutos, en el mejor de los casos, de música. Y si es encima orquestal y esto, 1 minuto y medio, o sea, haz cálculo, ¿vale? Entonces eso, como bien ha dicho Vanessa, como dice cualquier compositor, es una presión insoportable, es una presión innecesaria además, innecesaria. Tanto cuesta, y lo digo porque tengo la suerte de que me escucha algún director o algún estudiante de cine, especialmente estudiante de cine, tanto os cuesta coelaborar con el compositor cineasta un guión musical cuando estéis elaborando el guión de la película. Es decir, oye, ¿qué es lo que va a explicar la palabra o qué va a explicar la secuenciación y qué es lo que va a explicar la música? Porque incluso eso os puede facilitar mucho el rodaje de la película, incluso la actuación, ¿vale? Pensad, el ejemplo clásico es lo de Sergio Leone y Morricone. Sergio Leone quería la música incluso antes para poder planificar todo en función de la música, ¿vale? Y los resultados son eso. Vanessa, dime. No, yo creo que actualmente también muchos de los problemas que nos encontramos como compositores es que intenta con la música un poco subsanar los agujeros que tienen o en montaje o en interpretación. Entonces nos convertimos al final en, no, esto ya se solucionará con música, ¿no? Un poco como parece como la solución final y el parche final va a ser la parte musical para intentar resolver este problema, ¿no? Entonces en muchos casos como, ayúdame a hacer un poco push a esta escena. Para bueno. Vanessa, arquitectos, químicos, ajedrecistas y además, ya no diré más, empleados en una funeraria. No, cuidado, no es mía, es aquí, no me acuerdo qué compositor era que decía, de ahí de Hollywood clásico, que decía, los compositores somos como empleados de una funeraria. No podemos resucitar a un muerto, pero se espera de nosotros que lo hagamos parecer más presentable. Es un poco eso, ¿vale? Vanessa, millones de gracias por tu generosidad al dedicarnos nuestro tiempo a Mundo BSO. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, Conrado, a todos los que estáis conectados y espero pues sí, que haya muchas ocasiones y también felicitaros también por la labor que estáis haciendo, sobre todo de difusión, porque pues, igual no es una profesión demasiado conocida y me alegro que también eso, que haya muchísima gente que se preocupa también por esa parte musical que hay, que habla tanto del lenguaje del cine como otros muchos aspectos. Yo creo que es su obligación, no es mía, es mi obligación, porque para eso mi alternativa era irme a las misiones en África, pero me quedé en estas misiones. Pero es también vuestra obligación, Vanessa, no de los compositores, de todos, el saber explicar bien vuestro trabajo, el saber, el explicar a la gente en entrevistas o en donde sea, que sois cineastas, que vuestra música sirve para explicar películas, no simplemente para adornarlas o para hacerlas bonitas o que emotivas, ¿vale? Y eso yo creo que facilitará mucho el derrumbar bastantes murallas que todavía están, ¿vale? Que, en fin, estamos comentando Mundo BSO desde hacía semanas, el maravilloso libro de Stefan Ecki, sobre esto que es una barbaridad, y entonces esas son murallas, habrá que derrumbarlas, ¿vale? En fin, Vanessa, gracias por estar, y por hacer, y seguiremos hablando, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a todos.